Bueno, concretamente estoy con África, ella tiene 47 años. Buenos días, África. Ella lleva sin trabajo desde marzo, casi 10 meses, es madre soltera de 2 hijos, de 2 menores, no tienes derecho a prestación. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo se llega a fin de mes? Si es que se llega a fin de mes. Pues bueno, ni se llega a fin de mes ni nada, se vive al día. Gracias a la ayuda de mis vecinos, de gente del mercado, bueno, o te vas, o pierdes la vergüenza, te vas a las puertas de las iglesias a mendigar. Realmente lo que ocurre es que cuando te quedas sin trabajo y ves que tienes una edad en que va a ser muy difícil conseguirlo, se te cae el mundo al suelo, la autoestima se te queda fatal y luego te empiezas a sentir impotente y tienes una rabia que igual matarías a algún empresario porque no te ha contratado, ¿no? Porque claro, la situación es desesperada, te vas al paro y ves que las ofertas están condicionadas a la edad. Por lo tanto, no puedes ni acceder a ellas, no te dan ni la oportunidad de hacerlo, o te vas a las empresas de trabajo temporal que solo se ocupan de los dosieres que tienen en su propia oficina, con lo cual también pierdes oportunidades, ¿no? Pasado este momento, pues te desapegas completamente porque o es eso, o te suicidas, no ves muy bien por dónde salir. Puedes llamar a las puertas de los servicios sociales, te puedes inscribir en todos los planes de empleo, de ayuda al empleo que tiene el gobierno, que en realidad te ayudan a buscar trabajo, pero no te lo encuentran, por lo tanto estás igual. Y llega un momento, pues como he dicho al principio, pues que vives el presente y si tienes que poner la pancarta en la calle la pones y si tienes que ir a mendigar, pues mendigas. Bueno, gracias a tus amigos te pagan las facturas, te han cedido la vivienda. Has llegado incluso a colocar esta pancarta en la puerta del mercado, sí, para pedir trabajo. Sí, delante de la puerta del ayuntamiento, pues decidí que ya que no tenía más opciones, pues era una forma como otra de manifestarme de forma silenciosa, ¿no? Al principio pensé que mis vecinos y mis conciudadanos, pues no sé, me iban a mirar mal, pero no. La única cosa que sí que me repetían continuamente era que la culpa era de los extranjeros y como soy hija de emigrantes y he vivido en Suiza, sé que el extranjero siempre suele ser la cabeza de turco en un momento determinado, por lo tanto intentaba convencerles de que no se trataba de quitar a alguien que venía de fuera, que también estaba desesperado, sino de fomentar más ayudas, puesto que me parece muy fuerte que en una sociedad supuestamente desarrollada nos tengan a mí y a muchas más personas en esta situación de desamparo absoluto y total. O sea, los servicios sociales te conceden un mes de ayuda, solamente una ayuda de emergencia, que son 481 € una vez al año. Pues bien, pues de eso tengo que contar este año, pues no sé qué vamos a hacer, la verdad. En los últimos 10 meses has trabajado solo 15 días. Es lo único que has encontrado. Una persona altamente cualificada, eso no hay que decirlo. África habla 6 idiomas, ha trabajado para empresas internacionales importantes en labores de administración. ¿Deprime esta situación el haber encontrado solo 15 días? ¿Se acaba la esperanza? Pues la verdad es que sí. Al principio se te acaba la esperanza, pero luego llega un momento que dices, bueno, es así porque es así, no voy a designar a ningún culpable en particular, sino que voy a intentar pues, vivir al día y ir adelante poco a poco. Y ya está. No me planteo más allá de mañana. Hoy sé que la nevera, tengo cosas en la nevera, mañana ya veremos. O sea, mi vecina trabaja en un restaurante, me trae las sobras, la otra el otro día me trajo 1 kilo de lomo y así tal cual lo digo, vamos. ¿Hace falta gas? Pues me voy y lo pido y alguna alma caritativa me lo da. Desde luego quisiera aprovechar la ocasión para agradecer públicamente a todas estas personas que nos están ayudando y que están haciendo una labor que realmente tendría que hacer el gobierno o los estamentos o las instituciones, porque la verdad, solidaridad muchísima, por un lado. Y luego también me gustaría decirles a nuestros políticos que igual estaría bien que se dejen de peleas de patio de colegio, que arriman el hombro, que limen asperezas y que ayuden a todos, porque se llenan la boca con que nos van a ayudar a nosotros, los que estamos en el paro, pero realmente están haciendo un muy flaco favor al país actuando de la forma que actúan. Susana lo tiene muy claro, vive el presente, el día a día, si hace falta pedir, se pide. Desde luego no ha escatimado en mandar currículums, hay que decir que por ejemplo ha enviado hasta 16.000 currículums por internet y su gran pega, dice África, es la edad. Tiene 47 años y no encuentra trabajo.